Listo, buenas noches a todos. Hoy es 8 de mayo del 2023. Son las 6:35 de la tarde. Vamos a empezar entonces la presentación de un caso clínico de neurología, una IT, el grupo 4. Listo, es el tiempo de ustedes, muchachos. Bien, pues. Buenas tardes para todos. Vamos a dar una breve introducción sobre el accidente isquémico transitorio, pues que es la detención de flujo de la sangre en una parte del cerebro por un breve tiempo, por un breve periodo de tiempo. Pues apenas en unos minutos los síntomas de este ataque se aparecen a los síntomas de un accidente cerebrovascular o un derrame, pero su duración es menor. Un accidente isquémico transitorio es un signo de advertencia de que se puede presentar un ACV verdadero en el futuro, pues si no se hacemos nada para prevenirlo. La pérdida del flujo de sangre en la zona del cerebro puede ser causada por la presencia de arteriosclerosis en las arterias internas del cerebro, por un coágulo o por un émbolo de sangre en una arteria del cerebro, por un coágulo de sangre que viaja hacia el cerebro desde otro sitio, por ejemplo desde el corazón, una lesión en los vasos sanguíneos, un estrechamiento de un vaso sanguíneo en el cerebro o que llega al cerebro. La presión arterial alta también es el principal riesgo para un accidente isquémico transitorio. Siguiente, por favor. Como factores de riesgo tenemos factores de riesgo modificables que son pues, la hipertensión arterial, la cardiopatías, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, tabaquismo, alcohol, sedentarismo, obesidad. Y los no modificables, pues de edad, sexo, raza, origen étnico y antecedentes familiares. Siguiente. Bueno, entre los síntomas de un accidente isquémico transitorio, pues una característica muy importante de este es que ellos evolucionan rápidamente y son muy similares a los de un accidente cerebrovascular. Pero entre los dos hay una gran diferencia, pues que el accidente isquémico transitorio es temporal y puede ser reversible. La duración aproximadamente de este se da de 2 a 30 minutos y después de este tiempo pues desaparece ya toda la sintomatología por completo. Entre los síntomas pues tenemos lo que es que pueden presentar la astenia, parálisis parcial, una hemiplegia, una parestesia, pérdida repentina de la sensibilidad, también puede dificultad repentina para hablar, o sea, una apraxia, puede el paciente tener una confusión repentina con dificultad para comprender el lenguaje hablado. También el paciente puede presentar oscurecimiento súbito de la visión o una visión borrosa o con pérdida de la visión, con la particularidad pues que es de un solo ojo. También puede presentar un mareo repentino o una pérdida del equilibrio y la coordinación. Entre el diagnóstico, bueno, tenemos las pruebas de imagen, como son resonancia magnética nuclear, también tenemos la electrocardiografía por monitorización continua, tenemos pruebas sanguíneas que se dan prácticamente pues para comprar los valores del colesterol por una aterosclerosis, ya que sabemos que la aterosclerosis hace un punto muy importante en este diagnóstico para verificar glucemia, el nivel de azúcar en la sangre. También vemos lo que es, pues tratamos como de diagnosticar anemias o policitemias. También es importante pues, realizar una ecocardiografía. Bueno, en nuestro caso, pues tenemos un paciente de 75 años de edad que acudió a urgencias por una caída en su domicilio con episodios de desorientación y disartria. Como antecedentes, tenemos la hipercolesterolemia, un adenoma de próstata y cataratas. A la exploración, en los signos vitales tenemos la tensión arterial de 111/69 en el brazo derecho y 110/70 en el brazo izquierdo. Frecuencia cardíaca de 89 en derecho y 88 en el brazo izquierdo.
frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, silenciosas, profundas y rítmicas, temperatura de 36.5, saturación de 97% y una glucemia de 140. A la exploración, pues a la llegada, como era un paciente consciente, orientado en espacio y tiempo, hemodinámicamente estable, lenguaje y habla comprensibles, se le veía una herida inciso contusa en occipital, fuerza y sensibilidad conservada, sin hábitos tóxicos. Las pruebas complementarias que se le hicieron, un electrocardiograma de ritmo sinusal de 89 latidos por minuto, un TAC craneal que presentaba atrofia encefálica difusa y cefalohematoma parietal posterior derecho por el trauma, la RX de tórax sin signos, la RX de cráneo sin signos de fractura. Dentro de la analítica, pues un hemograma, hemostasia y bioquímica junto a marcadores isquémicos sin alteraciones, un perfil lipídico de colesterol total de 218, HDL de 47 y LDL de 151. La venoclisis periférica, pues tenía una en el antebrazo izquierdo con un catéter venoso 20. Y el tratamiento que recibió en urgencias fue paracetamol 1 gramo intravenoso, los cuidados a la herida, limpieza con más clorexidina, más los 2 puntos de aproximación y los apósitos. También recibió el adiro, 300 miligramos. Es que el adiro es la presentación comercial de la aspirina, que en este caso se utiliza como un medicamento antiplaquetario. En los resúmenes de datos positivos, la edad, lo que nos da un mayor riesgo en personas mayores, el antecedente de hipercolesterolemia, que es un factor de riesgo para enfermedades vasculares, síntomas, los episodios de desorientación, la disartria, y tenemos lenguaje y habla comprensibles, pero teníamos la disartria presente, los episodios que tuvo. El TAC craneal, la atrofia encefálica difusa y el encefalohematoma parietal posterior derecho por la caída. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Camila. Bueno, entonces vamos a ver cómo la identificación de problemas en esta paciente. Bueno, primero que todo, pues ya entendimos que la pérdida del flujo de aire en una zona del cerebro, pues nos va a causar, ya sea aterosclerosis, nos va a causar ¿Cuál o es sea, el va a ser síndrome causante. cuál es el síndrome que están identificando? ¿Cuánto llevamos en este proceso? ¿Qué es lo primero que tienen que identificar después de los datos positivos? ¿Cuál es el síndrome que el paciente puede tener? Estos son los diagnósticos diferenciales. Lo otro es, ¿cuál es el síndrome que el paciente está teniendo? Este paciente se cayó. El paciente presentó. Un síndrome de traumatismo vascular podría ser o una ¿cómo se llama? O una aterosclerosis, No, traumatismo pero vascular. eso no es un síndrome. Eso no es un síndrome. Ujú. ¿Cuáles son los síndromes neurológicos que conocen ustedes? ¿O cuál es la expresión clínica de un paciente con patología posiblemente neurológica? ¿Cuáles fueron los síntomas que el paciente presentó? Pues ahí decía el mareo, adormecimiento, también, ay, aquí, ¿dónde está? El paciente se cayó, ese Se paciente se cayó, cayó y se sí. golpeó. O Ujú. sea, para que un paciente se cae y se golpee, ¿cómo se llama eso? Pues un traumatismo vascular, ¿no? No, pero pues eso es secundario a la caída. Pero para que un paciente se caiga, ¿qué tuvo que haber presentado? ¿Cómo se llama el síntoma o Un síndrome? síndrome vertiginoso. Pues, pero es que el vértigo propiamente eso no es buen vértigo. Un vértigo es una sensación de inestabilidad, pero el paciente lo que presentó fue casi Síncope. un síncope o no, o un presíncope. Sí, un síncope. Ujú. Entonces el síndrome como tal es ese, pero el paciente, además de eso, estaba refiriendo disartria o no, Sí, pérdida de la fuerza muscular. sí, también. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo llama? Es que lo que me da como desespero es que a esta altura ustedes estén hablando, o sea, no identifiquen síndromes. Pues Porque es ustedes que a esta ya altura íbamos deberían como, estar identificando síndromes para poder poner diagnósticos diferenciales.
Sí, pues, o sea, más adelante tenemos los síndromes. Aquí Pues es estábamos que, pero como yo no los... les he enseñado eso. ¿Cómo van Ah, a ok. tener más adelante los síndromes si los problemas primeros que hay que identificar en los pacientes es ubiquen síndromes para que se puedan ubicar en patologías? O Y de si quiere acuerdo a eso, pasamos a la diapositiva de síndromes, entonces, y ahí pues mi seguimos amor, con es esto. que ¿Sí? vuelve, ustedes a esta altura, ya estamos casi más avanzados del segundo corte, ya deberían tener claro que lo primero que uno hace es eso, porque entonces perdemos el tiempo nosotros con la electiva. Sí, o sea, está muy bien lo que están colocando ahí, pero ubíquense en síndromes, que es que si ustedes se ubican en síndromes, les va a ir mucho mejor en la vida identificando patologías, para que puedan hacer buenos diagnósticos diferenciales. ¿Listo? Voy a dejar que sigan, pero me desespera que a esta altura, ustedes son el grupo 4 y han pasado 3, 4 grupos más dos procesos diagnósticos que hice yo. Que a esta altura deberían tener todos claro que lo primero después del resumen de datos positivos se llama identificación de problemas y los problemas se identifican en forma de síndromes. Si no hay un síndrome como tal, puede haber un macrosigno, un macrosíntoma. Y entonces a partir de ahí, usted puede decir de qué estamos hablando. ¿Listo? Por ejemplo, si estamos hablando de un síncope, un presíncope, usted empieza a hacer primero la definición, una pérdida transitoria de la conciencia con recuperación o una cuasi pérdida de la conciencia. Y entonces usted empieza a hacer diagnósticos diferenciales. ¿De qué estamos hablando? Entonces hay una insuficiencia en el flujo sanguíneo cerebral. Y esa insuficiencia puede ser de origen cardiovascular, de origen vascular carotídeo o definitivamente de origen vascular cerebral. Y entonces se empieza a poner, es una patología cardíaca que está dando hipoperfusión cerebral, es una patología carotídea que está dando hipoperfusión cerebral, o es una patología vascular tipo aterosclerótica o embólica que está dando hipoperfusión cerebral en una de las arterias. Entonces, el paciente que identificó, usted dice, ah, tuvo hemiparesia o tuvo paresia del miembro superior derecho y usted empieza a ubicar la lesión. Bueno, sigan, pero yo espero que corrijan eso, por favor. ¿Listo? Listo, Sigan profe. para Bueno, qué no hacerles pena. perder el proceso. Dale, dale pues. Listo. Bueno, entonces lo que iba a decir era que en esta identificación de problemas, entonces vamos como a identificar los motivos, digamos, por lo que ocurrió esta pérdida del flujo de sangre. Entonces, pues ya tenemos aquí que puede ser por una aterosclerosis, también pues ya por el antecedente que tiene de hipercolesterolemia, que podemos tener que tiene una alta concentración de colesterol y pues va a ser un riesgo para este en la capa interna de la pared arterial. Esto también nos puede generar una trombosis por el flujo sanguíneo anómalo o lento y también una hipercoagulabilidad. Entonces, y pues los trombos van a corresponder a una obstrucción lenta y progresiva del lumen anterior de las extremidades inferiores, determinado pues isquemia. También otro problema que identificamos es pues como la debilidad o la monoparesia, ¿sí o no? La debilidad muscular, que se puede traducir en monoparesia. Entonces, también esto y pues un traumatismo vascular también podría ser uno de los motivos, eh, ya sea pues por el accidente que tuvo, la caída. Entonces, por esto podemos tener pues un estrechamiento de un vaso sanguíneo y también una disminución de la resistencia vascular. Y pues esto nos causa ya una lesión en los vasos sanguíneos. Bueno, yo voy a hablar acerca de los diagnósticos diferenciales. Entonces, ahí como vemos en la diapositiva, tenemos migraña, enfermedad cerebrovascular y crisis parciales simples y complejas. La migraña, pues, es una de las condiciones que más se ven en estos casos y las que tienden a confundirse con AIT. Lo Pero que hace que está en contra de una migraña. Yo nunca vi que me dijera que el paciente tuvo una cefalea con un aura previa, porque la migraña con aura previa pues hace vasoconstricción la aura previa hace una cosa parecida a una isquemia cerebral transitoria, pero el paciente no presentó cefalea. Entonces, si no hay cefalea, no hay migraña. Descartado.
¿sí? Bueno, entonces en este caso el paciente tendría los síntomas clásicos de una enfermedad cerebrovascular. Eso es diferente. Entonces, una enfermedad cerebrovascular que puede ser aterosclerótica, o puede ser trombótica, o puede ser embólica. ¿Listo? O sea, la clasificación de la enfermedad cerebrovascular. Y lo otro, una crisis parcial simple o crisis parcial Simple. compleja. O sea, estamos hablando de una convulsión. ¿Sí? Los pacientes Sí. no solo convulsionan moviéndose por todos lados, teniendo tonicoclónicas generalizadas, sino podrían tener unas crisis, pero el paciente de cierta manera hace así sea movimientos tonicoclónicos de una extremidad sin perder la conciencia. Bueno, cuenta. Bueno, sí, como te decía, entonces pues tenemos la enfermedad cerebrovascular, que esta pues tiene un cuadro clínico similar y entre otras también tenemos lo que es la crisis parciales simples, que como tú dijiste, pues estas tienen alteraciones a nivel del contenido de la conciencia y este episodio puede ser después que van a sugerir unas crisis complejas. Eso pues puede ir acompañado de auras, fenómenos autonómicos sugestivos de trastornos epilépticos. Siguiente. Bueno, listo. ¿Me escuchan? Sí. Listo. Entonces, como leyes diagnósticas, podemos tener lo que es la ley de lo más frecuente. En esto, pues, encontramos cuáles pueden ser los diagnósticos más frecuentes, ¿no? Tenemos el ictus isquémico, que ya es la enfermedad cerebrovascular isquémica, aterotrombótica, cardioembólica, bueno, dependiendo de qué esté desencadenando la fisiopatología. La hemorragia intracraneal, no sabemos si el paciente pues debutaba antes con otra trauma. El hematoma subdural o epidural en estos pacientes es muy común, sobre todo por la edad. La parálisis de TOD, ya había mencionado la migraña, pero el paciente no presentó cefalea. La enfermedad de Meniere, que es por ateritis de la arteria temporal. La hipoglicemia, que nos puede desencadenar lo que mencionamos ahorita, el síncope del paciente. Como la ley de prioridad, pues conocemos el ictus isquémico como, digamos, como horizonte más grave que puede estar afectando, ¿no es cierto? Pero como la evolución del paciente nos muestra de que hay una recuperación rápida, es muy patognomónico de un AIT. Lo que nos muestra la ley de la parsimonia, que es el accidente isquémico transitorio, que es con lo que está debutando el paciente. El paciente debutó en la casa con un síncope, tuvo un trauma por caída de su misma altura. Al llegar a urgencias se encontraba mejor. Hay pacientes que no tienen la misma suerte, duran 24 horas, muchos con otros cuadros como me parece que les demora muchísimo más en demorarse, pero realmente salen muy rápido en comparación con nosotros. Y en Agatha Christie, la ley de Agatha Christie, pues tenemos la escena del crimen, la circulación cerebral, donde hubo de pronto un desprendimiento parcial de la placa ateromatosa en arteria carótida interna. Recordemos que las carótidas internas son los sitios, las áreas más tromboembólicas del cuerpo, sobre todo porque es un paciente añoso sobre el antecedente de hipercolesterolemia familiar, que generó fácilmente una hipoperfusión, hipoxia tisular, mostró los síntomas del síncope. Como fue una oclusión parcial, el paciente volvió a reperfundir el área afectada y se recuperó del cuadro, ¿no? Pues entre comillas, por decirlo así. En los cómplices, pues tenemos las enfermedades asociadas, los factores de riesgo que ya he mencionado, la hipercolesterolemia, que es, mejor dicho, creo que es el principal cómplice, y la edad avanzada. Este paciente, pues, un paciente con esto y subimos una fibrilación auricular, pues ya no hay más nada que hacer. Siguiente. En cuanto a las conclusiones diagnósticas, tenemos como diagnóstico sindromático el síndrome de síncope que nos llevó posterior a un síndrome isquémico lagunar agudo. En cuanto al diagnóstico topográfico, ubicamos más que todo en el cerebro, en los vasos sanguíneos,
El diagnóstico etiológico fue más que todo traumático por esa caída de nuestro paciente. Y como diagnóstico específico tenemos un accidente isquémico transitorio. Bueno, muchachos, venga, yo les hago entonces, les hago observaciones al caso. Ojo pues, les hago observaciones porque esto se trata de que ustedes cada vez de esta rotación, de esta electiva, pues queden cosas sustanciales. Lo primero, yo esa revisión de la literatura la haría al final. ¿Listo? Porque pues no se trata como de que todo el mundo se empotre y cierre la visión a muchas otras cosas más que los pacientes puedan tener. Eso es lo primero. Lo primero, nuevamente, una buena historia clínica, siempre hay que tenerla. Ustedes tenían unos datos fundamentales ahí del paciente. Si quiere, me comparte la primera diapositiva, la clínica. Si quiere, me la comparte. Por favor, mientras voy hablando. Entonces, lo primero, claro, una buena historia clínica. Lo segundo, un resumen de datos clínicos del paciente. Estamos frente a un hombre de 70 y pico años de edad, con antecedentes de hipercolesterolemia, no hipertenso, no diabético, nada más, pero ya con tener esa edad, si quieren me comparten la presentación en la primera diapositiva, en la clínica, por favor. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, hacer un buen resumen. Estamos frente, es un paciente añoso, ya hay un factor de riesgo, el tener unos 70 años es un factor de riesgo tenaz. Lo segundo, que presenta un cuadro agudo. El paciente presenta un cuadro agudo. Muéstreme la clínica, por favor. Listo, ahí está la clínica. Sí, parece que no hay más fuera de lo que están mostrando ahí. Entonces, el resumen de datos positivos es importante, pero lo vuelvo y le digo, ¿de quién estamos hablando? De un hombre. ¿De qué más estamos hablando? De un cuadro agudo. ¿Sí? Un cuadro agudo en donde el paciente al parecer se cae, pues es tanto lo que se cae que tiene un cefalohematoma con una herida, o sea, el paciente perdió el conocimiento seguramente. Ahí ya tenemos un signo síndrome, pero además entonces el paciente presentó desorientación, presentó disartria, yo no sé si presentó hablando incoherencias, muéstreme la anterior o la siguiente, la anterior, no, la anterior, listo, desorientado, trastornos en el lenguaje, trastornos, no, dice que IDH fuerza y sensibilidad conservada. O sea, el paciente al parecer no llegó con hemiparesia, ni monoparesia, sino con trastornos en el habla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acuérdense que los paraclínicos se hacen correlación clínico-paraclínica. Entonces, lo primero que uno hace es que resumen de datos positivos. ¿Por qué resumen de datos positivos? Porque con eso se va a ubicar en qué? En el siguiente paso que se llama identificación de problemas. Siempre, siempre, siempre traten de identificar problemas en forma de síndromes. Y este paciente tiene uno que se llama síncope o presíncope. Sí, parece que perdió el conocimiento. Profe, Dime. profe, entonces, o sea, solo sería uno, solo sería ese, no sería lo de la No, trombosis o insuficiencia no, arterial, no, que es por no, la escúcheme. hipercolesterolemia. Escúcheme. Ojo con lo que le voy a decir. O sea, incluso usted no, el paciente tenía antecedentes de hipercolesterolemia, no sabíamos si trataba o no trataba. O sea, lo único que tenemos del paciente son los datos de identificación, los antecedentes del paciente y la clínica que presentó. Presentó un cuadro agudo, no crónico, agudo, y lo que lo caracterizó, los síntomas principales, hubo caída y presentó trastornos, al parecer pérdida de la fuerza muscular, o sea, sí presentó paresia y presentó disartria y desorientación. Eso fue lo que ustedes narraron en el paciente. Entonces, primero, ubíquense en los síndromes neurológicos. Ustedes van a la semiología y empiezan. Todos los síndromes neurológicos que conocen. ¿Cuáles son los síndromes neurológicos? Síndrome de motoneurona superior, síndrome de motoneurona inferior, síndrome convulsivo, síndrome piramidal, síndrome extrapiramidal, síndrome confusional agudo, síndrome mental orgánico,
síndrome, ¿qué más? Ayúdenme más. Síndrome de isquemia cerebral. La isquemia cerebral aparece como síndrome también. Síndrome convulsivo, síndrome de movimientos anormales, síndrome de neuropatía periférica, esparce parte Neurona superior. del sistema nervioso periférico. Bueno, entonces, ubíquese en síndromes. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos uno, el síndrome, el síncope. Dos, la pérdida de la fuerza muscular que hizo que el paciente se cayera. O sea, por eso le digo, hay que identificar si perdió la conciencia o fue que perdió la fuerza y se cayó. Entonces presentó un síndrome que se llama un síndrome de motoneurona superior, que es el ubicado cuando hay una isquemia en el área de Broca, territorio de la cerebral anterior media. Entonces el paciente presenta la disrafia, habla enredado, pero él recupera. Es muy importante saber si en 24 horas el paciente recuperó toda la sintomatología, porque casi que eso le habla de que ocurrió un fenómeno neurológico que se recuperó. Entonces ubiquen el paciente en síndromes. Después de ubicarlo en síndromes, usted coge síncope, síndrome de motoneurona superior o síndrome piramidal, porque el paciente perdió la fuerza, y síndrome, el síndrome afásico, llamémoslo así, que es motoneurona superior, territorio de Broca, área 44-45. Entonces ya usted se empieza a ubicar y ahí sí le pone en el siguiente, después de síndrome, usted dice, bueno, uno pierde el conocimiento, ¿por qué? Uno, la fisiopatología que les faltó ahí colocarlo antes de cerrar, porque uno ve fisiología y fisiopatología. Eso hay que explicarlo porque eso explica, entonces usted dice, síncope o presíncope es igual a hipoperfusión cerebral. Y uno hipoperfunde el cerebro, disminuye la circulación cerebral, pierde la presión arterial media por varias cosas. Uno, de origen cardiovascular. Y ahí están las bradiarritmias, las taquiarritmias. Pero el paciente no presentó trastornos del ritmo. O ahí está el infarto de miocardio, el paciente no presentó precordialgia, ni nunca manifestó nada de eso. O no está en el corazón, sino que están en los vasos que suben. Entonces yo puedo tener una isquemia cerebral por una obstrucción carotidia. Entonces ahí entran las patologías vasculares periféricas, territorio de las cerebrales. O las cerebrales, llámese la cerebral anterior, todo lo que es polígono de Wills, cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior o una de las ramas. Pero en este caso lo que claramente estamos viendo es que el paciente hipoperfundió, perdió el conocimiento, seguramente afectó territorio de la cerebral media y eso le ocasionó pérdida de la fuerza muscular y pérdida de las facultades del habla. Eso es motoneurona superior, eso es territorio 44-45, que es región prefrontal y es lo que hace que el paciente seguramente entonces es la cerebral media la que se hace isquémica, pero el paciente recupera. Entonces ahí sí usted dice, listo, diagnósticos diferenciales. Estamos frente a un accidente cerebrovascular y entonces usted dice, accidente cerebrovascular obstructivo y el obstructivo es una isquemia cerebral transitoria, que es posiblemente el caso del paciente porque recuperó, o es una trombosis, pero el paciente no se quedó con pérdida de la fuerza muscular, ni se quedó disártrico, ni se quedó en la cama con hemiparesia. El paciente se recuperó. O es un embólico, pero se comporta también como un trombótico y ahí descarte de pronto que no esté embolizando desde el corazón y sea una fibrilación auricular, por ejemplo. O es un hemorrágico, pero un hemorrágico no se recupera en 24 horas. Entonces, miren los diagnósticos diferenciales. O el paciente tiene, será un hematoma subdural o un hematoma epidural, pero uno dice, ¿esa es la causa primaria o es una consecuencia? Entonces, que era un viejito empendejadito hablando bobadas, con dolor de cabeza, eso es un hematoma subdural crónico, pero este no fue el caso del paciente. O sea, el paciente previamente no tuvo nada. Lo que pasa es que usted puede tener una obstrucción por una placa aterosclerótica con un ateroma de una de las arterias cerebrales, hacer una isquemia y caerse y tener un encefalo, tener no solo el cefalomatoma, sino en el lado contralateral, tener de pronto una lesión tipo un hematoma subdural o un hematoma epidural. Pero de pronto no es el caso del paciente, al parecer porque le hicieron TAC
y solo encontraron el cefalohematoma, o sea, un hematoma del cuero cabelludo. Entonces, fíjense que si ustedes ubican por síndrome, ¿listo? Les va mejor. Y si ponen los diagnósticos diferenciales que les estoy diciendo, pues les va mejor. Porque uno dice, no, cardiovascularmente no encontraron nada. El electro estaba bien, el eco estaba bien y no mostró ningún hallazgo a nivel corazón. De pronto le hicieron doble vascular carotídeo, seguramente estuvo normal. Y lo que le encontraron fue una atrofia cerebral con un cefalohematoma. O sea, no encontraron un hematoma ni epidural ni subdural. Seguramente, si se lee bien, hay áreas de pronto atróficas y eso, que el paciente ya tiene una enfermedad aterosclerótica cerebral y lo que hizo fue una obstrucción parcial. ¿Cuál es el examen ideal? Pues una arteriografía cerebral para descartar bien qué está pasando con el árbol arterial. Digamos que esa es entonces, síndromes, diagnósticos diferenciales, después correlación clínico-paraclínica, y ahí sí, entonces aplicamos leyes, que eso se hace en casi que en el mismo tiempo. Está muy bien la ley de la prioridad, hay que descartar, ojo, perdón, la ley de lo más frecuente, una isquemia cerebral transitoria, secundaria a una enfermedad aterosclerótica parcial de una de las arterias de la cerebral. Seguramente la cerebral media, que es la que más se afecta y la que más ocasiona la disartria y la pérdida de la fuerza muscular y seguramente una obstrucción parcial temporal del flujo sanguíneo que hizo que el paciente perdiera conciencia. Ahí ya está afectando incluso tallo cerebral para que uno pierda la conciencia o casi la pierda la conciencia. Entonces, en la aplicación de leyes, la ley de la ley de la más frecuente, una isquemia cerebral. La ley de la prioridad, descartar que haya un accidente cerebrovascular instaurado, que haya una obstrucción, un trombótico o un embólico o una hemorragia. Eso es prioridad, descartar. Y que descartar que en el momento que se cae, no, como es una persona añosa, no termine haciendo un hematoma epidural o un subdural agudo o un subdural crónico después, porque puede hacerlo después una arteria que empieza a sangrar crónicamente. Muy bien. Luego hacemos la correlación clínico-paraclínica que ya la mencioné y ahí sí hacemos la explicación fisiológica, que es cómo se regula, cuáles son la anatomía del flujo sanguíneo cerebral, cuál es la fisiología del flujo sanguíneo cerebral, cómo se mantiene la presión arterial media, cómo se autorregula la presión arterial media para poder explicar todo lo que estamos hablando. Y lo otro, cómo explicar el síntoma y el signo que el paciente presentó para llegar a conclusiones diagnósticas, que está muy bien. Topográfico, arteria cerebral, seguramente ¿cuál? La cerebral media. Etiológico, un ateroma. Cómplices, la edad y la hipercolesterolemia. Diagnóstico específico, isquemia cerebral transitoria, posible compromiso de la arteria cerebral media del lado. No supimos a qué lado perdió fuerza muscular. Si perdió fuerza a la derecha, entonces del lado izquierdo, y perdió fuerza a la izquierda del lado derecho. Eso, y ahí, pero entonces no se les olvide el proceso juicioso, porque usted ahí, eso lo obliga a que usted vaya y lea, porque a uno se le olvida lo que va viendo en el transcurso de la carrera. Pero si usted coge los síndromes, va y coge en la neurología cuáles son los síndromes del sistema nervioso central. Y luego coge los diagnósticos diferenciales y ahí nos sale de accidente cerebrovascular, isquemia cerebral transitoria, la clasificación de ellas, obstructivo, trombótico, o embólico y la hemorragia cerebral. Y las consecuencias que pudieron haber ocurrido después, un hematoma subdural o epidural agudo, por el trauma que el paciente presenta secundaria al presíncope o al síncope o a la hemiparesia. No se cae, o pierde la conciencia o se cae porque pierde la fuerza muscular. ¿Listo, muchachos? ¿Queda claro o no? Sí, profe, gracias. Es que, o sea, ahí me confundí ¿Queda yo porque, claro? sí. Muchachos, ¿se fueron o qué? Sí, Doc, sí, claro que sí. Señor. ¿Queda claro? No contesta nadie. Sí, Doc, Sí, no me escuchan, ¿no? Muchachos, ¿queda claro o no? Hola, Aló. hola, Doc, hola. sí. Sí, Doc, queda claro. ¿Sí queda claro lo que estoy hablando? Fue que se fueron de acá. Cuéntenme a ver. Sí, señor. Doc, no nos escucha, Doc.
Profe, yo creo que no nos escucha. ¿Me escuchan? ¿Aló? Estamos hablando. No, es que yo no lo escucho, raro. ¿Y ustedes sí me escuchan a mí? Ve qué raro. Ustedes me escuchan a mí, escríbame. Ah, bueno. Bueno, lo importante es que me escuchan. Listo. Sí me escuchan. Lo que no hago es yo escucharlo. Yo no sé. Algo está pasando con el audio de algún otro sistema que me está comiendo el audio. Bueno, muchachos, grupo 1, próximo tema. Tomemos un caso clínico de reumatología. Tomemos un caso clínico de reumatología, muchachos. Si lo consigo, se los paso. Si de aquí al miércoles no los paso, ustedes lo buscan. Pero yo quiero que cada vez sean más juiciosos con eso. Recuerden el proceso. 1, historia clínica o 0. 2, después, resumen de datos positivos. 3, el siguiente paso, identificación de problemas en forma de síndromes, macrosigno o macrosíntoma. Ahí está el síndrome y por qué es un síndrome X o X o X. Acto seguido, hacen diagnósticos diferenciales más importantes de acuerdo a los síndromes, con las características. Después, correlación clínico-paraclínica. Después, aplicación de leyes. Después hacemos entonces la explicación fisiopatológica de los síndromes o del macrosigno síntoma y después conclusiones diagnósticas. ¿Listo? Me escriben si ya podemos cerrar ahí. ¿Listo? ¿Me escriben? Sí, Doc, ya. Listo. Listo, muchachos. Cerramos acá. Nos vemos entonces el próximo lunes. Saludos a todos. ¿Listo?